Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Panchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam, 27 de mayo. Canto tercero, capítulo 29, el señor Kapila explica el servicio devocional. Llegamos al texto 21. Vamos a compartir acá este texto. Hola Sally, buenos días. Muchas gracias Sally. Un feliz miércoles para todos. Ujú. Capítulo, en este capítulo 29 estamos profundizando sobre el servicio devocional y la importancia de externarlo, o sea, compartir el conocimiento con todas las entidades vivientes. Entonces ya estamos en la fase 3 que habla de la visión coherente. Y en el último texto se hablaba de ese tema de adorar a la deidad en el templo mientras se ignora, envidia o maltrata a otras entidades vivientes es una imitación falsa. Entonces, servir a todos significa usar todo en el servicio a Dios. Si vemos separación y dualidad en lugar de conexión de todos, ser vivo con Krishna, el miedo entrará en nuestro corazón. Aquí había un comentario. A ver. Buen día, Nanda Lakshman. Entonces, la importancia del trato con las entidades vivientes. Un tema central en el discurso de Kapila es la presencia del Señor como superalma, o sea, la presencia de Dios en todas las entidades vivientes, en el corazón de cada ser vivo. La adoración externa es insuficiente si no va acompañada de una visión espiritual interna. Entonces hay tres mensajes. Dice, imitación de la adoración. Quien ignora la presencia de Dios en los demás y solo lo adora en el templo realiza una imitación. El Señor no se complace con rituales costosos si el adorador es envidioso o violento con otros seres. 2. Visión de igualdad. El devoto debe ver a cada entidad viviente como un templo del Señor. Debe ser compasivo con los pobres, en el sentido los pobres en conocimiento espiritual, y amistoso con sus iguales. Discriminación práctica. Tercer punto. Ver a todos como iguales espiritualmente no significa tratarlo de la misma manera físicamente. Por ejemplo, se debe ser compasivo con un tigre, dándole comida, pero no se debe intentar abrazarlo. Por eso estuvimos hablando de el devoto debe potenciar las relaciones y saber cómo relacionarnos en diferentes aspectos para el beneficio de todos. Y también estamos en esta fase de capítulo enfatizando justamente el trato de los demás. Este tramo más severo, el tramo más severo de la clase analiza los versos del 19 al 27, donde se establece el test de fuego, o sea, la prueba de fuego del avance espiritual. El profesor argumenta que el trato hacia las entidades vivientes es la única prueba real de la devoción.
Si un devoto es meticuloso en la adoración del templo, pero ignora o desprecia a otros, su práctica es una imitación, o sea, no tiene valor. El orador enfatiza la advertencia de Kapila, que es como echar ghee, mantequilla a la ceniza. No, no hay fuego, por lo tanto no hay sacrificio. El Señor declara explícitamente, ni yo acepto esa adoración. La verdadera adoración de la deidad debe expandirse hacia la distribución de prashada y la interacción compasiva, pues el Señor reside en el corazón de cada entidad. Entonces la prueba de fuego de nuestra devoción se refleja en cómo nos relacionamos con las demás entidades vivientes. Comentarios. Aquí estamos en ese texto 21, donde el último texto donde se trataba ese tema. La importancia de interactuar con todas las entidades vivientes y a través del servicio, todo servicio que tengamos. Si adoramos la deidad, debemos de acercar a las personas a la relación con la deidad, ser un canal, ¿no? Ocuparlos en servicio, que traigan una flor, darle prashada. Entonces, apoyar la interacción con la deidad. O así, en el servicio que tengamos tiene que ser reflejado en nuestro interactuar con todas las entidades vivientes. Seguimos con el texto 22. Si no hay comentarios, ¿alguien quiere leer? Comienzo yo. Texto 22 del capítulo 29. Yomam sarveshu bhuteshu santam atmanam ishvaram itvarcham bhajate maudyat basmani eva yuhoti saham. Aquel que adora la deidad de Dios en el templo, pero no sabe que el Señor Supremo, como Paramatma, está en el corazón de todas las entidades vivientes, ciertamente está bajo el influjo de la ignorancia y se le compara con el que ofrece oblaciones a la ceniza. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se afirma claramente que la Suprema Personalidad de Dios, por medio de su expansión plenaria, la superalma, está en todas las entidades vivientes. Hay 8.400.000 distintos tipos de cuerpos de entidades vivientes y la Suprema Personalidad de Dios vive en todos ellos como el alma individual y como superalma. El Señor vive en cada cuerpo en el sentido de que el alma individual es parte integral del Señor Supremo y está presente también como superalma, haciendo de testigo. En ambos casos, la presencia de Dios en toda entidad viviente es esencial. Por lo tanto, las personas que profesan su pertenencia a alguna religión, pero no sienten la presencia de la superalma, de la suprema personalidad de Dios en toda entidad viviente, en todas partes, está bajo la modalidad de la ignorancia. Cuando alguien sin estar preparado con ese conocimiento de la omnipresencia del Señor simplemente se apega a los rituales de un templo, iglesia o mezquita, es como si ofreciese mantequilla a la ceniza en vez de ofrecerla al fuego. Los sacrificios se ofrecen vertiendo en un fuego mantequilla clarificada y cantando mantras védicos. Pero incluso con mantras védicos y todas las condiciones favorables, si la mantequilla clarificada se vierte en la ceniza, el sacrificio será inútil. En otras palabras, el devoto no debe desatender a ninguna entidad viviente. El devoto debe saber que Dios está en todas las entidades vivientes, aunque algunas sean tan insignificantes como la hormiga. Por lo tanto, debe ser bondadoso con todas y no debe someterlas a ningún tipo de violencia. En la sociedad civilizada moderna,
La existencia generalizada de mataderos cuenta con el consentimiento y el apoyo de cierto tipo de principio religioso, pero debe entenderse que si se ignora la presencia de Dios en toda entidad viviente, cualquier supuesto avance material o espiritual de la civilización humana está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. Si me recuerdo que hacíamos un teatro en Ecuador y eran como unos sketches. Yo hacía la turista que llegaba al templo y la del Puyari me sacaba escobazo porque no me sacaba los zapatos, por ejemplo. Son sketch. O a veces, cuidar las ofensas, la mano derecha, la mano izquierda, y etcétera. Entonces aquí explica que va más profundo, obviamente, al servicio espiritual que tengamos, y si no es para conectar a las entidades vivientes con el Señor, entonces a Él prácticamente tampoco lo acepta, ¿no? Lo reconoce. Comentarios. Aquí también llegó Triadish, Pepe, Mayra, Hare Krishna. A ver, Haribol. Me hace acordar un poco en India, los devotos, las devotas, cuando uno va a sus casas, los Brajavasis, bueno, cuando vamos caminando en los parikrams, tienen esa cultura de ver como que en cada uno está Dios, que Dios está en el corazón de cada uno. Y te invitan a sus casas sin conocerte, te quieren dar todo de comer, te dan donaciones, después cuando te vas, te dan regalos, porque no te ven solo, no ven solo vos como una persona, ven que está Krishna, que está la superalma dentro de cada uno. Ellos lo tienen muy, no, lo viven así, muy natural. Me recuerdo una clase, creo que fue Kesha Baswami, contaba un pasatiempo de que cuando Srila Prabhupada en India llevaba a los devotos occidentales y una familia de devotos de la India los hospedaron, ¿no? Porque tenían una casa muy grande, sus negocios, ¿verdad? De diferentes. Incluso hay un devoto que tiene toda la marca de galletas Birmania, la más famosa en India. Son también discípulos de Guru Maharaj. Pero este eran, no sé, está en la época de Srila Prabhupada. Entonces hospedaron a todos, a Srila Prabhupada con devotos, devotas. Y bueno, sabemos, ¿no? Que se vuelve todo como un festival en la casa. Pero también cocinar y todo. Y se quedaron ahí, no sé, creo que un par de 2 o 3 semanas, se quedaron un buen tiempo. Entonces, no es fácil hospedar toda una banda de devotos y devotas y Shila Prabhupada atenderlo y el prashada y aparte ellos le hicieron, como dice, premio, un regalo a cada uno. Y cuando ya los devotos estaban listos para irse, dijeron, oh, no se vayan. Y entonces Shila Prabhupada estaba tan complacido, ¿no? Que mostró como ese gran ejemplo, ¿no? De familia, de Grihastra, que comparten así, sin límites sus bienes, porque reconocen que uno no es dueño de nada y Krishna es el dueño de todo. Entonces, en compartir, y aparte que rompieron un montón de cosas, lo devoto ahí, pero no importa, estaban muy felices y cuando se fueron le dieron un regalo a cada uno, ¿no? A quien Doti, Sari, y así. Entonces, bueno, es como lindas mensajes, ¿no? De ejemplo de devotos. Sí, bueno, vos diga también, tantos campamentos en tu casa, cuando en Ah, India, en Mayapur, ahí con Mahatma Maharaj y tantos otros. Bueno, yo estuve en alguno de esos campamentos trascendentales. Tu paciencia, tu tolerancia y tu amorosidad y generosidad
Bueno, en el Increíble. campamento de ustedes también. También ahí llegan los sannyasis, los devotos, los harinanruchi. Ahí van. Pero muy bien. Entonces, seguimos con el texto 23. Premi, Triadish. Bueno, puedo leer y después cambiamos. Sí, Aquel ahí. que me ofrece, vamos con el sánscrito. Sata para kayamam manino vina darshinaha bhute shubhana vairasya namana santi vichati. Aquel que me ofrece respeto a mí, pero tiene envidia de los cuerpos de los demás, siendo por lo tanto un separatista, nunca tendrá la mente en paz, debido a su comportamiento enemistoso hacia los demás entidades vivientes. Significado. En este verso hay dos frases significativas. Bhuteshu Vada Vairasya, enemistoso hacia los demás. Y Dvitsata Parakaye, envidioso del cuerpo de otro. Una persona envidiosa o enemistosa nunca siente la menor felicidad. Por consiguiente, la visión del devoto debe ser perfecta. Debe hacer caso omiso de las diferencias corporales y ver solamente a la parte integral del Señor Supremo y al propio Señor Supremo en su expansión plenaria como superalma. Esa es la visión del devoto puro. El devoto nunca tiene en cuenta la expresión física de determinado tipo de entidad viviente. Aquí se expresa que el Señor siempre está deseoso de liberar a las almas condicionadas, que están enjauladas en cuerpos materiales. Los devotos tienen la obligación de llevar a esas almas condicionadas el mensaje o el deseo del Señor e iluminarlas volviéndolas conscientes de Krishna. Esta es la manera de que puedan elevarse a la vida espiritual trascendental y de que cumplan con éxito la misión de la vida. Por supuesto, eso no está al alcance de las entidades vivientes inferiores a los humanos, pero sí es posible que todas las entidades vivientes que forman parte de la sociedad humana puedan iluminarse y ser conscientes de Krishna. Pero con otros métodos, incluso las entidades vivientes inferiores al ser humano pueden elevarse al estado de conciencia de Krishna. Shivananda Sena, un gran devoto del señor Chaitanya, por ejemplo, liberó a un perro alimentándole con prasada. La distribución de prasada, es decir, de remanentes de alimentos ofrecidos al Señor entre las masas de gente ignorante, incluso entre los animales, da a esas entidades vivientes la oportunidad de elevarse al estado de conciencia de Krishna. De hecho, ocurrió que ese mismo perro, cuando el señor Chaitanya lo encontró en Puri, fue liberado del condicionamiento material. Aquí se menciona de modo especial que el devoto debe estar libre de la violencia, Jiva Himsa. El señor Chaitanya recomienda a los devotos que no sean violentos con la necesidad viviente. A veces se plantea la pregunta de si no es violento comer alimentos vegetales, pues los vegetales también tienen vida y los devotos los comen. Sin embargo, y en primer lugar, los árboles y las plantas no mueren cuando se les quitan las hojas, ramas o frutas. Dejando esa cuestión a un lado, Jivahimsa significa que toda entidad viviente tiene que pasar por un determinado tipo de cuerpo de acuerdo con su karma pasado. Aunque las entidades vivientes son eternas, no hay que interferir en su evolución gradual. El devoto tiene que ejecutar los principios del servicio devocional exactamente tal y como son. Y debe saber que el Señor está en toda entidad viviente, por muy insignificante que ésta puede ser. El devoto debe comprender esa presencia universal del Señor. Sí, también por eso el texto anterior decía usar la menos violencia posible.
sí, y hace mucho énfasis en la mentalidad separatista que vimos que también es el hecho de tener nuestras intenciones separadas de las intenciones del Señor Supremo, que nuestra mente está separada, tiene intereses aparte de los intereses de Dios, ¿no? Una consulta, Lidia. Eh, para llegar a ese estado, ¿no? Uno tiene que ser un devoto puro, por un lado, para, para que no haya intenciones egoístas, porque por otro lado, uno entiende, ahí está el entendimiento por un lado, ¿no? Digo, sí, yo quiero servir a Krishna, mi maestro, pero por otro lado están todavía como las anartas, cosas que uno tiene adentro y que todavía no son. Bueno, uno no es un devoto puro en mi caso, entonces, ¿cómo se entiende eso bien? ¿Cómo lo entendés vos? Un ejemplo de cómo sería eso. Del tema de ver a Krishna en todas las entidades vivientes. No, De la intención, como que habla de la intención, ¿no? Con que uno hace las cosas. A eso me refiero, que a veces sí tenemos el entendimiento que de lo que tenemos que saber, lo que tenemos que hacer y queremos satisfacer al Guru y a Krishna, pero todavía hay impurezas en nuestro corazón, la intención en mi caso a veces no es totalmente pura, hay mezcla. Entonces, a eso. claro, sí, sí. Pues por el hecho de estar aquí es, a menos que no seamos enviados especiales del Señor, todos tenemos mezcla con las modalidades, ¿no? Por eso hace énfasis Kapila Deva y el reto en este capítulo es tener visión ecuánime, ver a todos como almas espirituales, como templos andantes, pero al mismo tiempo la necesidad de discriminar en varios aspectos, ¿no? En la forma de de relacionarnos, con quién desarrollar esa amistad profunda que es enfocada a desarrollar la vida espiritual. Y como mencionamos ayer, uno de los aspectos principales en la relación es hablar siempre de Krishna, de pasatiempos, no que sea nuestro foco central. Pero claro, Premi, estamos en un proceso y nos está dando lo ideal, ¿no? La meta. Tenemos siempre que tener presente esa meta máxima para no quedarnos estancados solo en los rituales y en el conocimiento externo. Y por eso aquí el señor Kapila nos impulsa a externar el conocimiento y nuestra práctica y dice que la prueba de fuego es cómo tratamos a las demás entidades vivientes. Porque la ciencia de Bhakti es ese tipo de cooperación con el entorno humano y de todo tipo que tengamos, ¿no? Con todas, con las plantas, los animales. Incluso había un dibujito en la clase, ¿no? Como el puyari que patea al perro, al gato, o así, ¿no? Como que, o espanta a la persona solo hablando de la ofensa y no enfatizando en las cualidades y todos los beneficios, ¿no? De adorar a la deidad y hacer servicio. Sí, es muy difícil, pero en nuestra meta, ¿no? Esa, esa intención. Por eso tenemos que siempre escuchar clase y elevar nuestra conciencia para que nuestra intención, sí, porque como dices tú, Premi, uno puede hacer muchas cosas, pero es la intención interna que marca la diferencia. ¿Qué piensas? Gracias, hermana. Sí, gracias por lo que compartís. Sí, estoy de acuerdo y es así. Sí, la intención por momentos es más.
sincera y después por momentos se puede cubrir con algunas de las cosas que aparecen en el camino. Pero sí, orar por mantenerse con la intención lo más puro posible y siempre como volviendo al centro, ¿no? Recordar, ok, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero, y recordarlo, recordarlo. Y por eso leer a Prabhupada y escuchar clases de los maestros que están en la misma sintonía es tan importante para uno. Sí, sí. Y haciendo servicio devocional y a veces cuando uno está organizando cosas, invitando a otros devotos o programas, como que hay que tener una mirada de 360 grados, porque no es solamente invitar a alguien, no, es como, bueno, ¿y qué otra actividad vi esa semana? Y que el otro devoto no se sienta mal, tantas otras cosas, ¿no? Y que todos los devotos se sientan que son incluidos. Y ese es el arte, a veces como el desafío y el arte poder hacer que todos se sientan bien y todos felices. Y a veces sí, lo podemos lograr por misericordia y a veces sí estamos en trabajo también, ¿no? En mejorar. Sí, 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 efectivamente es un reto enorme porque como que Krishna no quiere que digamos, bueno, yo soy así, si te gusta bien, si no también. No, al contrario. Aquí el señor Kapila nos hace escarbar más y más en la intención con que hacemos las cosas. No, no le gusta a Dios nuestra zona de confort. Canto mi ronda, hago mi práctica, cumplo con mi deber y ya. No, al contrario, siempre nos está impulsando a hacer más porque si no, de alguna manera no vamos a avanzar. Por eso todos los días la práctica, ¿no? Y a veces sube y baja, a veces estaba más entusiasta, a veces dijimos, uy, Krishna, por favor, nunca se acaban la prueba, pero es algo indispensable para que apliquemos la filosofía. Si no, nos vamos a quedar solo en la teoría, en lo externo, dice el texto, ¿no? Que uno puede ser un gran devoto, devota, vestirse muy bien, el tilak y muy, no. Había un devoto que era sannyasi, que también después se cayó en el sentido que rompió su voto y dijo eso. Y decía, yo me enfoqué todo en mi práctica externa impecable, siempre escuchaba la clase y esto y mi ronda y todo, pero internamente, como dice Premi, mi intención era hasta ahí, era estoy haciendo todo perfecto y los demás no tanto. Entonces, esa tendencia a juzgar hace que caigas de tu posición espiritual y material, ¿no? Esa tendencia a pensar yo estoy mejor que los demás porque hago toda mi práctica impecable y los demás no tanto. Entonces, esa visión es muy peligrosa, ¿no? Para todo camino que tengamos. Aquí Sally dice, es muy lindo cuando uno comparte con los devotos y al visitar el templo siente un ambiente como de familia. Me pasó que me mudé de ciudad y en mi nuevo trabajo me cuestionan el estilo de vida porque de la alimentación que llevo. Recuerdo a los amigos devotos, ya los empecé a extrañar y aquí no hay templo. Sí, es verdad, Sally. Es como, es fundamental, ¿no? Pero claro, por algún motivo ahora te conectaste con el conocimiento y, y lo estás expandiendo a otros lugares, más con tu trabajo, así que es tan importante, que es totalmente enfocado en relación con los demás seres. Entonces, sí, verlo todo como un reto, ¿no? También tu desafío de crecimiento y de misión también de apoyar mejor así a las demás personas. Me estaba escuchando videos así de Kesha Swami y de otros maestros. Me hablaba mucho que el mayor tesoro que uno puede tener, lo digo con mis palabras, pero enfatizaban en las relaciones.
las relaciones con los devotos, las amistades, que eso es donde más inversión uno tiene que poner en tiempo, en trabajar las relaciones. Sí, y, y creo que eso, ¿no? También es lo que puede satisfacer mucho a Krishna, según lo que estamos leyendo también ahora. El tratarnos bien, el cuidarnos, dedicar tiempo a un devoto, sí, ver lo que está necesitando y tratar de ayudarlo, apreciar, ser tolerante, bueno, todas esas cualidades que Krishna nos pide, si las intentamos desarrollar de a poco, después hay unas relaciones que uno ya puede ver el fruto que se genera de eso y es el mayor tesoro que uno puede tener. Nada más lindo que poder tener una relación con una devota, un devoto de verdadero afecto incondicional. Sí, aquí dice algo muy interesante el texto. Aquel que me ofrece respeto a mí, pero tiene envidia de los cuerpos de los demás, siendo por lo tanto un separatista, nunca tendrá la mente en paz debido a su comportamiento enemistoso hacia las demás entidades vivientes. Eso en nuestro caso, como nuestro movimiento hace énfasis principal en que no somos el cuerpo, pero en nuestra condición tan neófita, muchas veces discriminamos con cuerpo de otros, ¿no? Clases sociales, hombres, mujeres. Incluso había una clase, un taller muy importante que se hizo hace poco en India, en el ILS, que se llamaba Amas a Krishna y maltratas a los devotos. Y otro era Amas a Krishna y le pegas a tu esposa. Entonces eran temas fuertes porque sí también hay violencia doméstica, incluso en nuestro movimiento. Entonces, o amas a Krishna y maltratas a los niños, etcétera. Entonces, estas son todas reflexiones, autorreflexiones muy importantes, enfocadas a ser separatista con otro cuerpo, ¿no? O esto es karmi, eso es devoto, y esto está maya y esto no. Entonces, definitivamente a Dios no le gusta, o este es de una religión y yo soy mejor que otro porque es de otra religión, etcétera. Incluso, viste, Srila Prabhupada ahora daba un ejemplo, ¿no? No importa el camino espiritual que uno esté, pero si uno tiene esa mentalidad separatista, no complace a Dios, ¿no? Entonces, no sé si... Pepe, ¿querías comentar algo? Uy, sí, madre, buen día. Buen día para todos. Ahorita que está diciendo de la mente separatista, pues bueno, me resonó un poco en mi intelecto de hace tiempo cuando estás más joven y algunas cosas que ves de gente que va visitando las casas, los hermanos para dar la palabra de Dios y así. Pues Ten cuidado uno, al bajar el suelo. sí. Sí, Pepe. Uno pues en esa conciencia, ¿verdad? Que no está pues alimentada de este conocimiento más puro, llega a tener esos pensamientos separatistas, ¿verdad? De tal religión, de aquella, que no, que ciérrale la puerta, que no toquen, o diles que no, que no hay nadie o no salga nadie, cosas de ese estilo. Y ahora, pues con este tipo de conocimiento, realmente sí uno se ve en ese antes y en el después, ¿verdad? Ahora comprendo, y ya hace tiempo que empecé también a mi mente a entender, a comprender, a ubicar, a recapacitar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Que uno mismo sin querer, pues también se mete en ese tema por estar pues con la conciencia en otro nivel. Y agradezco este tipo de conocimiento, la lectura nos ubica, bueno, en lo personal me ubica mucho y agradezco, la verdad, madre. Gracias, Pepe. Es muy bonito porque todo esto conecta, ¿sí? Pues como dice usted, tenemos la intención y todo, pero en el día a día cosas que nos desvían y pues sí, algunos más, otros en menos fe, lo que sea de cada uno, pero sí me conecta con cuál es el propósito, ¿verdad? De esta vida para el ser, para el alma.
Es verdad. Y aquí dice el señor Capila, nunca tendrá la mente en paz debido al comportamiento enemistoso, ¿no? Yo sé que lamentablemente en este mundo hay diferente experiencia, por eso a veces estamos a la defensiva en ciertas situaciones, pero este, ese resultado de no ver a Dios en todas partes es no estar en paz y tener miedo, ¿no? Se manifiesta ese temor. Inclusive, madre, tuve la visita de un amigo que por un problema que tuvo de hace 2 años no había estado bien del tema ese depresivo. Me ve y me dice que me veo muy feliz. Me dice, yo te veo muy feliz. Dice, te veo muy feliz, te ves muy bien. Es más, madre, me preguntó que si podía acompañarme un día al Bhakti, un domingo. Le dije, Claro. claro, le digo, estás invitado cuando quieras. Él es de Honduras, pero vive ahorita en Nuevo Laredo, es médico y vino a visitarme ahora este lunes que pasó y de él salió, madre. O sea, lo que me gustó fue que él me dijo. Entonces, espero, le pido a Krishna, la verdad, que le abra el camino para que llegue y conozca, ¿verdad? Qué bueno, Pepe, sí. Aparte, ahora también estabas dando unos libros, estás compartiendo, y eso es lo que le gusta mucho a Dios, esa mentalidad de no separatista, ¿no? De compartir y abrir nuestro corazón a todos, ¿verdad? Ujú. Gracias por dejarme expresar, madre, y por interrumpir un poquito. Muchas gracias. No, no interrumpes, Pepe, está muy bien. Estamos para eso, para retroalimentarnos, ¿no? A través de nuestra experiencia, como se llama el laboratorio de vida. Samantha dice, no sé qué sería de mi día si no lo comenzara con las lecturas. De verdad me vuelvo a enfocar cuando mis pensamientos se quieren dispersar. Agradezco también. Haribol, gracias Sam, que tengas un día muy lindo y gracias por acompañarnos y por compartir. Seguimos con el texto 24. ¿Alguien, alguien quiere leer? Premi. Ahí está Draupadi en Ok. reserva. Nitaham chava dravya kriya yotpanayanahi naivatusya richoricham bhutagramavamaninaha. Mi querida madre, aunque adore con los rituales y los utensilios adecuados, la persona que ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes nunca me complace con su adoración de mis deidades en el templo. Significado. En la adoración de la deidad en el templo hay que seguir 64 preceptos. A la deidad se le ofrecen muchos artículos, unos valiosos y otros de poco valor. En el Bhagavad Gita se establece si un devoto me ofrece una florcilla, una hoja, un poco de agua, un poco de fruta, yo la aceptaré, la ofrenda. El verdadero propósito es mostrar al Señor nuestra devoción amorosa. La ofrenda propiamente dicha es secundaria. Si no hemos logrado devoción amorosa por el Señor y simplemente le ofrecemos muchas clases de alimentos, frutas y flores, sin devoción verdadera, el Señor no aceptará nuestra ofrenda. No podemos sobornar a la personalidad de Dios. Es tan grande que nuestro soborno no vale nada. Él no está falto de nada, es completo en sí mismo. Así pues, ¿qué le podemos ofrecer? Él lo produce todo. El propósito de nuestra ofrenda es solo mostrar al Señor nuestro amor y gratitud.
El devoto puro que sabe que el Señor vive en toda entidad viviente, manifiesta esa gratitud y ese amor por Dios. Siendo así, la adoración en el templo incluye necesariamente la distribución de prayada. No se trata de crear un templo privado en nuestro apartamento, en nuestra habitación, ofrecer algo al Señor y luego comérselo. Por supuesto, eso es mejor que simplemente cocinar alimentos y comerlos, sin entender la relación que tenemos con el Señor Supremo. Las personas que actúan de esta manera son exactamente como animales, pero el devoto que quiere elevarse al nivel de comprensión más elevado debe saber que el Señor está en cada entidad viviente y, como se afirmó en el verso anterior, debe ser compasivo con los demás entidades vivientes. El devoto debe adorar al Señor Supremo, ser amistoso con las personas que están en su mismo nivel y ser compasivo con los ignorantes. Debe mostrarte compasivo con las entidades vivientes ignorantes, distribuyendo prayada. Es esencial que las personas que hacen ofrendas a la personalidad de Dios distribuyan prasadamente las masas de gente ignorante. El Señor acepta el verdadero amor y la verdadera devoción. Podemos obsequiar a una persona con muchos alimentos valiosos, pero si no tiene hambre, esas ofrendas no le sirven de nada. De la misma manera, podemos ofrecer muchas cosas valiosas a la deidad, pero si no tenemos verdadera sensibilidad devocional, ni somos sensibles a la presencia del Señor en todas partes, estamos faltos de servicio devocional. En ese estado de ignorancia no podemos ofrecer al Señor nada aceptable. Wow. Entonces, muy valioso. También hay como expresa aquí Srila Prabhupada muy claramente, como él siempre dice, dice muy claramente. Es valioso los templos muy opulentos que ofrecen un estándar muy alto de adoración a la deidad, porque también significa que tienen muchos devotos entregados a ese servicio, ¿no? Sobre todo en India tienen a muchos pujaris, que son los sacerdotes encargados y hacen muchas ofrendas. Y, pero aquí la esencia es entender que si lo hacen solo externamente, sintiéndose bien solo por la opulencia, pero sin, como dice Premi, esa intención amorosa, no es como ser smarta brahmanas. Los smarta brahmanas en India son los que se ocupan exclusivamente a hacer muchos rituales, piensan que son una casta especial, elegida, y desprecian a las demás castas. Entonces, no tienen esa visión del señor Chaitanya, que vemos que también obviamente es, el señor Kapila dice que es indispensable tener esa visión compasiva, porque Dios nos ve todos como hijos. Él nos ama a todos, Él nos ve y a todos nos quiere. Entonces, ver esa situación separatista, y hay muchos ejemplos, ¿no? Como cuando Krishna y Balaram le pidieron un snack a los brahmanas y ellos dijeron, no, estamos muy ocupados en nuestros rituales, no tenemos tiempo, estos niños vienen aquí a molestar. Y fueron a las esposas de los brahmanas, que ellas con su devoción inmediatamente dejaron todo y los atendieron. Entonces hay mucho pasatiempo de ese tipo donde se hace énfasis en que Dios no necesita nada realmente de nosotros. Obviamente ocuparnos y buscar flores, buscarle ofrenda, etcétera, es para nosotros ocupar nuestros sentidos, en vez de ocupar nuestros sentidos a servirnos solo a nosotros mismos. Tratamos de, es un tipo de yoga muy amplio en que ocupamos todo lo que hacemos y verlo como una ofrenda a Él, ¿no? Y poco a poco ir purificando esa conciencia e ir uniendo nuestros deseos, los deseos del Señor. Entonces, pues es muy amplio esa reflexión. Todo es positivo. Puede uno hacer una gran ofrenda, puede ofrecer una hoja, un poco de agua, pero es el amor y la intención
que uno tenga. Como ayer compartimos ese pasatiempo que decía Sachinandana Swami, ¿no? Si a Krishna lo recibe un rey en un asiento de oro o los sabios con arriba sentado en la paja, para él le da igual, es la intención y la actitud amorosa. Y obviamente aquí estamos estudiando que no le complace para nada ver que haya esta discriminación, que no haya ese compartir el amor, ¿no? Entonces, para un devoto que atiende la deidad, importantísimo repartir los alimentos, el Mahaprasada, las flores. ¿Cómo ves, Premi? La intención. Y varias cositas. Una, bueno, la importancia que Prabhupada pone en la distribución de prasada, ¿no? Como que no solo le interesa que alimentemos a Krishna en un sentido, porque Krishna ya se puede alimentar solo, no necesita eso, solo necesita nuestro amor, pero como Prabhupada siempre tiene esa mirada de compasiva y de querer ayudar a las personas, ¿no? De salir de los templos y ir a dar a Krishna a través del prasad de diferentes maneras. Y sí, como uno cuando hace ese servicio, al estar en contacto con personas que reciben el prasad, eso nos ayuda a abrir el corazón también a nosotros. Uno va y lo hace intentando ayudar y porque al gurú le complace ese servicio, por live, por ejemplo. Pero cuando uno está ahí dando prasad y uno está en contacto con gente de diferentes realidades, sufriendo muchísimo, ¿no? Y ahí uno empieza a expandir un poco más el corazón y a ver otras realidades y la gratitud que estas personas quieren cuando toman el prasad, cuando ya nos ven llegar. Como Prabhupada no solo está ayudando a las otras personas, sino nos ayuda a nosotros como devotos a abrir y a volvernos más compasivos. Eso estaba pensando. Y con respecto a las relaciones, que también, si no tenemos buenas relaciones, yo lo escuché de que ella pasó a mí también y lo siento así. En nuestra yapa va a estar esa persona, el conflicto con esa persona, entonces no vamos a poder meditar en Krishna ni en el santo nombre, porque vamos a estar todo el tiempo pensando en ese problema que tuvimos con tal o tal. Ya sean relaciones con la familia que no están resueltas, relaciones con devotos, por eso intentar como estar lo mayor posible en paz con todos nos hace estar más cerca de Krishna para poder no tener esos interruptores que nos molestan. Y, y el libro que vos me recomendaste aquella vez, Los Cuatro Acuerdos Toltecas, lo recomendamos nuevamente porque habla justamente de eso, de cómo mantener relaciones sanas. Manteniendo relaciones sanas podemos tener una relación también con Krishna, empezar a tener una relación con Krishna. Si no, todavía estamos muy en este plano. Sí, sanar la relación con la familia, con los amigos. Se dice que los devotos son como copas de cristales, muy delicadas. Entonces, sí, hay que tener cuidado porque cualquier cosita no los puede ofender. Entonces, si después ya esa ofensa hace que uno se desconecte un poquito de Krishna, para, nos aleja de Radha. Bueno, todo eso. Pero en la práctica es fácil decirlo, en la práctica estamos todos aprendiendo, aprendiendo, pero bueno. Sí, en la práctica estamos todos en el campo de batalla. ¿Mm? Y sí, entonces esa intención se va desarrollando. Yo tengo una experiencia personal cuando viajaba mucho porque hacíamos Sankirtan y llevamos deidades, ¿no? Y a veces era la onda, no, te toca a ti, no, te toca a ti, no, pero ya te quedamos. O sea, entonces era feo sentir así, de que no era así como, debería ser al revés, ¿no? No, yo quiero adorarlo, ¿no? Pero al comienzo el camino es así, uno va forzando la mente y obligarlo a la práctica. Y uno, ¿cómo se sentirá Krishna, no? Se pelean para no servirme. Te toca a ti, no, me toca a mí. A ti te tocaba traer la flor, pero tú ibas por... Pero después poco a poco uno desarrolla esa, o sea, va desarrollando gracias al maestro espiritual, a Krishna y
al esfuerzo constante, ¿no? Uno ya dice, no, no, yo quiero, no, ya. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que poco a poco desarrollemos, es elevar la conciencia, ¿no? Desapegarnos del yo, mío, mío, que me gusta, no me gusta, y entrar en nuestra gloriosa, glorioso entendimiento de ser sirvientes. Entonces vamos a tener la mente en paz, no vamos a tener temor y siempre estamos compitiendo para dar lo mejor. Entonces, bueno, el tema de las deidades es una práctica muy hermosa y Krishna se manifiesta ahí personalmente, creando nuestro espacio sagrado. Entonces, es una forma de atrapar esta mente errante por todo lado, ¿no? Leemos uno más. ¿Cómo ves, Premi? ¿Leo yo o alguien quiere leer? Tanto meditativos. Sí, Premi, termina tú. Eh, Ok, toca el 26, ¿no? sí, el 25. Ah, el 25, perdón. Achadat achayetavat Ishvaram mam sakarmakri Yavana veda salidi sarvabhuteshvavastitam. Ejecutando sus deberes prescritos, el devoto debe adorar a la deidad de la Suprema Personalidad de Dios hasta que descubra mi presencia, tanto en su propio corazón como en el corazón de las demás entidades vivientes. Significado. En este verso se recomienda la adoración de la deidad de la Suprema Personalidad de Dios, incluso para personas simplemente dedicadas a sus deberes prescritos. Las distintas clases sociales, brahmanas, vaishyas, kshatriyas y sudras, y los distintos ashrams, brahmacharya, grihasta, vanaprastha y sannyas, tienen sus respectivos deberes prescritos. Debemos adorar a la deidad del Señor hasta que percibamos la presencia del Señor en toda entidad viviente. En otras palabras, no debemos estar satisfechos tan solo con desempeñar apropiadamente nuestros deberes. Debemos comprender la relación que nosotros y todas las demás entidades vivientes tenemos con la Suprema Personalidad de Dios. Sin esa comprensión, debemos entender que a pesar de nuestro correcto desempeño de los deberes prescritos, nuestro esfuerzo no vale de nada. En este verso es muy significativa la palabra Swakarmakti. Swakarmakti es el que se ocupa en sus deberes prescritos. No es correcto que cuando alguien se hace devoto del Señor o se ocupe en servicio devocional, deba abandonar sus deberes prescritos. Nadie debe ser perezoso con el pretexto del servicio devocional. El servicio devocional debe ejecutarse conforme a los deberes prescritos. Swakarma Kriti significa que hay que ejecutar los propios deberes prescritos sin descuidarlos. Muy importante, ¿no? No es o el uno o el otro. No, aquí habla de la responsabilidad social, la familia o la naturaleza con que uno venga a este mundo es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, ejecutando su deber prescrito, el devoto debe adorar a la deidad hasta que descubra mi presencia tanto en su propio corazón como en los corazones de la demás entidad viviente. Entonces podemos ver que hay un proceso aquí. Primero, no volvernos flojos y abandonar nuestros deberes, estudiar, trabajar, mantener la familia, nuestras actividades sociales. Y segundo, para ver a- al Señor en el corazón de todas las entidades vivientes, dice que primero, hasta que descubra mi presencia tanto en su propio corazón. Primero debe descubrir la presencia de Dios. Debemos de descubrirla en nuestro propio corazón antes de poder tener esa visión
ecuánime de verlo en el corazón de todas las entidades vivientes. Que pienso que es un texto muy hermoso para una clase premio, ¿verdad? Sí, entonces cuando uno empieza a estar con los devotos y es natural también que uno diga, ay, quiero dedicar más tiempo a Krishna que a otras actividades, porque uno encuentra, nada, el alma está como encuentra su verdadera vocación en un sentido, pero a la vez como tenemos este cuerpo tenemos que seguir manteniéndolo y hacer lo que los deberes que este demanda, pero muchas veces vimos y a uno también por ahí en alguna medida pasa de que encontrar ese equilibrio lleva un tiempo a veces, porque uno viene de una etapa de un mundo material y de repente conecta con todo lo espiritual y todo es Krishna y los devotos y todos son uno más bueno que el otro y la devoción. Y el alma está como, wow, al fin, como un pez en el agua, se encontró con todo lo que estaba buscando, pero bueno, entonces nos vamos para un lado y después hay que encontrar ese medio. Es un poco, a ver, nos pasa a muchos hasta que uno después encuentra, ok, sí, la familia también es importante, tengo que mantener el cuerpo de alguna manera y encontrar ese equilibrio. Y algunos por ahí ya son muy equilibrados de entrada y pueden hacer eso también. Sí, pero es así, ¿no? La verdadera renuncia, es ofrecer todo al Señor en la circunstancia que uno esté. Entonces todo se vuelve glorioso, ¿no? Todo se vuelve eh, muy hermoso el camino cuando logramos esa armonía suprema que es una característica de Dios. Por eso siempre buscamos la armonía porque es una de sus características principales. Entonces, sin descuidar nuestros deberes, el devoto adora a la deidad hasta que descubre su presencia en el corazón y así de esa manera puede ver su presencia en todas las entidades vivientes. Bien, nos quedamos con estas lindas reflexiones hoy. No sé si hay algún comentario. Que tengan un día muy hermoso en conciencia de Krishna. Muchas gracias. Gracias, Gracias Gracias por las Jenny. lecturas. igualmente. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol, buen día para todos. Gracias. Haribol, hasta pronto. Hasta mañana.